Bueno, jóvenes, en este nuevo tutorial de rinoceros vamos a conocer la herramienta edición de jaula. Ya, para eso es importante que hayan abierto un archivo nuevo en rinoceros. Siempre abran un archivo pequeño en milímetros, no importa el tamaño del archivo que ustedes quieran crear, nada más hace relación a esta grilla que estamos viendo y a las unidades de medida con las que va a trabajar Rhinoceros. Y en el mundo de lo digital y sobre todo en un futuro cuando quieran imprimir en 3D, estas medidas seguirán en milímetros, así que eso, importantísimo. Una vez con su archivo abierto y antes de comenzar a utilizar esta herramienta jaula, vamos a comenzar haciendo una figura primitiva, una figura básica para que vayamos viendo de qué se trata todo esto. Entonces, para hacer una figura primitiva podemos ir a ese cubo que aparece ahí, mantenemos el clic izquierdo del mouse apretado y podemos seleccionar elipsoide por diámetro o elipsoide y todas estas opciones que no aparecen acá. En este caso, elipsoide por diámetro va a ser suficiente. Entonces, me voy a acercar aquí a la grilla, más o menos en el centro, eso es una deformación profesional, todo tiene que estar muy alineado, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier parte del espacio de rinoceros. Vamos a hacer el final del primer eje, vamos a comenzar haciendo esa elipse, ¿cierto? En la vista superior. Y después fíjense para ver qué es lo nuevo que está pasando, podemos cambiarnos a la vista perspectiva, seguir moviendo el mouse para ver cómo esto se modifica, o cambiar a la vista frontal y ver más o menos cómo queremos que salga esta figura. Hacemos un clic para terminar la operación y ya tenemos nuestra elipsoide. Entonces, para poder ver esto, podemos presionar ese icono que dice vista en modo sombreado. Ahí ya lo podemos ver. Podemos ver sus isocurvas, que son estas divisiones que tiene el elemento. Nos puede dar señales de que está construido con la menor cantidad de isocurvas posibles. Y eso también va a hablar de cuánto se puede editar. Ya vamos a llegar a eso mientras avancemos con este ejercicio. Entonces, lo primero para comenzar a trabajar, vamos a ir a la opción transformar y vamos a ir a la última opción que dice edición de jaula. Y fíjense, tenemos crear jaula y editar jaula. Primero vamos a crear una, por supuesto, y luego vamos a editar esta. Crear jaula, hacemos un clic y esto es lo bueno de Rhinoceros, que siempre nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Acá nos dice opciones en relación al tamaño de la jaula que queremos crear. En este caso vamos a hacer un clic en caja delimitadora y esta va a ser una caja justo del tamaño del elemento que tenemos modelado o construido. Caja delimitadora. Seleccione los objetos, fíjense, vamos a seleccionar nuestra elipsoide. Vamos a darle listo. Voy a tratar de evitar hacer listo con el botón del mouse para que no se pierda. Y ahora nos dice sistema de coordenadas. En este caso vamos a usar el sistema universal. Y entonces acá vamos a ver el punto o el número de puntos que va a tener esta jaula. Quizás en este minuto no nos hace mucho sentido, pero cuando tengamos la jaula lista vamos a ver. En este caso, espero que haga lo mismo y ya pueden comenzar a experimentar una vez que comiencen a trabajar en su proyecto. Número de puntos en X, en Y y en Z vamos a hacer 4. Y en grado X, Y y Z vamos a hacer 3. Una de las reglas de este tema sobre los puntos y los grados habla de que el número de puntos siempre tiene que ser uno más que el grado. Así que si acá quieren poner 2, acá pueden llegar hasta 3. Si acá quieren poner 4, allá deben partir en 5. Importante no olvidar. Entonces, le damos un clic a listo y tenemos la jaula. Este cubo alámbrico se le llama jaula. Vamos a cambiarnos de vista por mientras. Pero no vemos puntos de control. Para poder ver los puntos de control lo que tenemos que hacer es editar esta jaula. ¿Ya? Entonces vamos a volver a nuestro menú de transformar. Bajamos a edición de jaula y vamos a darle clic en editar. Acá deben tener mucho cuidado con lo que nos está diciendo Rhinocero que hagamos, ya porque si nos equivocamos en un clic podemos generar dos jaulas y no necesitamos eso, necesitamos solo una por objeto. Entonces, dice seleccione los objetos encerrados, haciendo alusión de que nuestra elipsoide está encerrada en esta jaula. Vamos a seleccionar el objeto y vamos a hacer listo. Seleccione un objeto de control
Y el objeto de control en este caso es la jaula. Ya nosotros ya hicimos una, no tenemos que hacer otra. Por ende, si ustedes hacen clic en esa caja delimitadora, lo que van a hacer es hacer una segunda caja. Y eso quizás en un futuro puede traer problemas para editar su objeto. Entonces, seleccionamos el objeto de control, fíjense, ya cambiaron las preguntas. Y región a editar aparece global. Nosotros vamos a hacer un clic en global para asegurarnos de la opción. Y fíjense, ya tenemos los puntos. Les acuerdo que en un principio habíamos dicho que tuviese 4 en los 3 ejes del plano cartesiano, es decir, en X, Y y Z. Y fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sí, exactamente como les habíamos pedido. Entonces, para editar esta jaula es bastante sencillo. Yo puedo seleccionar un punto y se activa mi opción del Gumball, ¿cierto? Que a algunos no les gusta y a otros sí. En este caso, en Pro del tutorial yo lo voy a usar. Por lo general no lo uso mucho en realidad. Podemos seleccionar de un punto, podemos seleccionar más de un punto presionando la tecla Shift y empezamos a seleccionar varios puntos. O también podemos deseleccionar todo y hacer un cuadro de selección. Y fíjense que todos los puntos que estén dentro de esa selección van a caer. Es decir, fíjense, ya no solo están los puntos de adelante, sino que también están los que estaban entre medio. Entonces, si ahora empiezo a mover, quizás el resultado no sea el que ando buscando. Por ende, voy a procurar ser un poquito más minucioso. Voy a seleccionar da 1 y voy a comenzar a mover esos puntos. Entonces, selecciono una de las coordenadas, muevo la jaula y empiezo a modificar mi elipsoide. Fíjense que lo más evidente que tenemos acá en este primer resultado es que el número de isocurvas, esas divisiones que tiene el objeto, ha aumentado considerablemente. Y eso Rhinoceros lo hace automáticamente para mantener una superficie fluida. Voy a dar al comando Z para volver atrás. Fíjense, tenemos unas isocurvas muy simples, ¿ya? Y de hecho, si vemos, analizamos la superficie, podemos ir a analizar superficie y le vamos a poner mapa de entorno. Lo que va a hacer es generar una textura en nuestro objeto. Seleccionamos los objetos para análisis de mapeado, nuestro objeto, y le vamos a dar listo. Y aparece esta superficie algo platinada que quiere proyectar un entorno artificial que está en rinoceros. Entonces, vemos que es una superficie muy fluida y a medida que nosotros vayamos moviendo esto, también vamos a poder mantener esta superficie fluida. Es lo que nos permite hacer esta jaula que va a editar nuestra figura. Entonces, movemos eso. Podríamos, además, moverlos de otra esquina, tratar de hacer un objeto asimétrico. Eso va a ser decisión de ustedes. Lo interesante es que también, y seguimos usando el Gumball, fíjense, volvimos a activar los 4 puntos. Y estos arcos que aparecen acá nos van a permitir rotar. Entonces yo puedo seleccionar eso y empezar a rotar. Entonces el cambio no es muy evidente. Podemos escalar esos puntos ahora hacia un solo lado. Fíjense cómo vamos modificando esto. Ahora sí, vamos a seleccionar más puntos a ver si la opción de rotar nos da algún mejor resultado. Voy a cambiar de vista para ver qué es lo que quiero rotar y vamos a comenzar a rotar nuestra jaula. Entonces fíjense, ahora sí es evidente cómo nuestra figura empieza a retorcerse, pero aún así fíjense que gracias a esta edición de jaula la superficie sigue siendo continua. Ya podemos ver el entorno cómo va fluyendo de un lado a otro y eso nos permite generar alguna figura quizás sin alguna forma definida. Ustedes las pueden inspirar en algún elemento, quizás en biomimética, pero nos genera una figura orgánica, no entrecortada. Entonces, para que sigamos viendo lo que le está pasando a esta figura, le voy a dar listo a este opciones del mapa del entorno y volvemos a esa figura. Tenemos una jaula muy distorsionada, pero lo importante, fíjense que tenemos muchas isocurvas. Además de muchas isocurvas que puede hacer que el archivo no se vea del todo lindo o limpio, nosotros podemos volver a modificar esto
Ya podemos seguir modificando los puntos. Ahora, si yo necesito salirme de esta opción, nada más debo presionar la tecla escape de mi teclado. Y esta jaula, de hecho, la podría eliminar. Pues, elimino y ya tengo solo la figura, fíjense ahí. Dentro de nuestra paleta de herramientas tenemos otra herramienta muy similar, que es esta que aparece aquí, que dice edición de puntos o puntos activados. Fíjense, la voy a activar, voy a seleccionar esta figura, y lo que van a aparecer son todos los puntos que existen en la intersección de estas isocurvas. Fíjense, voy a seleccionar esto, Enter, y tenemos todos esos puntos, ¿ya? Ahora, estos puntos también los puedo editar, no van a ser el resultado, fíjense, pero quizás puedo empezar a agregar algunos detalles, quizás alguna textura que ustedes quieran copiar, empezar a hacerlo intercaladamente, puedo seleccionar todos a la vez, quizás puedo también seleccionar todos esos y arrastrarlos hacia acá. Sí, entonces, como ven, además de la jaula también existe esta opción de edición de puntos que pueden utilizar para poder desarrollar un modelo. Ahora lo que hay que tener ojo es que las superficies no se entrecrucen entre ellas. Por ejemplo, si yo vuelvo a seleccionar esto y por alguna razón se mezcla de esta manera, fíjense como dice que se entrecruzara, ven, todas esas superficies que se están encontrando va a generar un error de superficie, por ende este modelo no está adecuadamente construido. Han de tener cuidado con esas modificaciones. Por otra parte, si les parece que esto tiene demasiados puntos de control y se vuelve algo tedioso para poder editar, podemos reducirlos. Efectivamente, si vamos a esta opción donde aparece esta superficie, dice empalmar superficie, vamos a mantener presionado el clic del mouse y vamos a reconstruir la superficie. Seleccione las curvas, extrusiones o superficies. Vamos a seleccionar nuestra superficie, que tiene muchas isocurvas, por ende muchos puntos de control. Le damos clic a listo. Y fíjense, acá dice reconstruir superficies. En U y en B dice, tiene actualmente 96 y 58 puntos de control. Eso es mucho. Vamos a bajar a 10. Vamos a bajar a 10. Y le vamos a decir reconstruir. Entonces fíjense que ahora se redujeron considerablemente las isocurvas y además los puntos de control. Entonces ahora sí, ustedes pueden seguir editando este objeto con menos isocurvas. Entre más isocurvas, entre más puntos, quizás estas modificaciones van a ser más detalladas en zonas mucho más reducidas, pero eso lo decían. Además, no se olviden de que pueden agregar a toda esta figura operaciones booleanas para agregar o sustraer elementos. Por ejemplo, podríamos hacer una esfera. No se activó la opción. Esfera desde centro y radio. Ahí hacemos que se cruce un poco. Y las operaciones booleanas. Lo importante siempre es ver lo que nos está diciendo Rhino0. Seleccione la superficie o polo superficies desde la que sustraer. Entonces vamos a sustraer eso de esto. Esta es la superficie principal. Vamos a darle listo y dice con las que sustraer, es decir, qué superficie va a restar a esa, es esta otra. Entonces le damos clic a listo, está calculando el resultado y ya podemos ver que ahí